Las 3/4 partes del incremento demográfico de la Unión Europea se deben a la inmigración, una inmigración que es rechazada, que es privada de derechos. El primer mundo se mantiene mediante estas fuerzas migratorias que son mantenidas fuera de las ventajas de la civilización, o mediante la tercerización de fuerzas laborales. Se envía una maquila en Sudáfrica, una maquila en Asia, etcétera, etcétera, para tener trabajadores que no gocen de derechos laborales, pero esos trabajadores tampoco tienen fuerza de consumo. Y la declinante población de los países hegemónicos no tiene tampoco suficiente fuerza de consumo. A toda esta serie de factores críticos se suma la crisis energética. Señores, la producción de hidrocarburos del mundo pasó ya en el siglo pasado de su tope máximo, y desde entonces lo que ha hecho es decrecer. Según algunos, durará todavía la reserva de hidrocarburos para medio siglo. Según otros, durará un poco más, también se podrá extender un poco más con el carbón. Pero para la creciente población mundial, la creciente demanda de energía, ¿cómo lograr mantener ese modo de vida basado en el derroche, basado en el consumo ostensible, basado en la quema insensata de hidrocarburos y de energía? No hay forma. Esto llevará a conflictos cada vez más graves. Las guerras que están ahorita encendidas en el mundo son por eso. Pero esas guerras tendrán un límite, porque en un momento dado se encontrarán con China y con Rusia, que parte de sus yacimientos petrolíferos quedaron en los países que se independizaron a la caída de la Unión Soviética. Dígale usted a los 1.400, 1.500 millones de chinos, señores, muéranse de hambre, porque nosotros no reservamos las reservas energéticas del mundo. ¿Cómo? Díganle ese mismo cuento a los 1.400 millones de habitantes de India, que es una potencia nuclear. Díganselo a Rusia. La guerra del Pacífico empezó no por Pearl Harbor, eso es un cuento de no, empezó por Estados Unidos, que impuso un bloqueo de energía a Japón y de importación de metales. Vamos camino, lamentablemente, de un posible conflicto nuclear por la guerra de rapiña de la energía. Entonces, bueno, ¿cuál es el pronóstico de esto? ¿Pueden triunfar los países hegemónicos sobre esa inmensa masa del tercer mundo? Yo diría que no. Si ustedes ven la historia militar del siglo pasado y la del presente, verán un conjunto de fiascos aterradores. Evidentemente la hipertecnología, y fíjense ustedes, ahí entra el otro elemento de relativización. Tienen aviones espías, tienen aviones automáticos, drones, bombas, pero a la hora en que pisan el territorio, como no entienden la cultura de los pueblos que invaden, no entienden su estructura social, nada, terminan derrotados y tienen que retirarse de ellos. Esto es un factor paradójico impresionante que nos lleva a considerar de paso el otro elemento, aparte de ese elemento eufórico de la multiplicación de la información, el elemento terrible. Piensen ustedes, son instrumentos en manos de un Estado represor que domine las redes sociales de todos ustedes, y que si alguno de ustedes es considerado subversivo, por la razón que sea, marca todas las redes sociales y las hace pasibles de represión por simple multiplicación de la información. Fíjense ustedes, el sistema Echelon ya estableció un espionaje sobre las comunicaciones en la Unión Europea, y Estados Unidos ganaba todas las subastas que había, ganaba todos los concursos para empresas, porque ahora cotizamos un poquito más bajo, unos dólares menos, y hacía mato porque era dueño de la información. Bueno, piensen ustedes en ese elemento terrorífico. En todo caso, los países hegemónicos tienen un sobredimensionamiento tecnológico, pero carecen de inteligencia social. Y entonces, en ese sentido, no han podido reducir a Cuba, por ejemplo. Eso es vergonzoso. Cuba es un país que no alcanza ni a los 15 millones de habitantes, una superficie mínima. Llevan medio siglo acosándole, no han podido con ella. La rebelión en Colombia, por ejemplo, hay un conjunto de bases de Estados Unidos en Colombia.
no han podido mediar con eso. Fíjense, hay una incapacidad de entender la realidad social, económica y sobre todo la cultural. ¿Qué nos quiere decir esto? Están dadas las condiciones, lo que llamarían algunos marxistas las condiciones objetivas para un gran proceso revolucionario mundial que sacudirá tanto los países del tercer mundo, los países desarrollados que tienen sus grandes cantidades de excluidos y de explotados internos. Y entonces estamos en el umbral de una gran era. Si esa era no se entabla aplicando las posibilidades maravillosas y milagrosas de la información, nos vamos a enfrentar a un colapso civilizatorio frente al cual la Edad Media va a parecer un juego de niños. Ojo, yo no participo de eso, decir que la Edad Media fue lo último del mundo, pero fue el resultado de un colapso civilizatorio cuando el modelo imperial de Roma, que se alimentaba del saqueo de los países dominados, de los constantes tributos de esclavos, de cereales, etc., no se pudo mantener y se vino abajo. Al venirse abajo, esas ciudades que vivían del saqueo imperial murieron y entonces la gente tuvo que volver desesperada a los campos, a volver a trabajar la tierra directamente. Piensen ustedes que Estados Unidos, a principios del siglo XX, la mitad de la población de Estados Unidos estaba empleada en producir los alimentos para esa población que excedía ligeramente del centenar de millones de habitantes. Actualmente la población de Estados Unidos produce alimentos en el 2%, pero lo hace a través del empleo de hidrocarburos, tecnología, etcétera, etcétera. Piensen ustedes que se apaga esa fuente de hidrocarburos, que además no es que se apaga, que se está agotando en el mundo. ¿De qué se van a alimentar esos 330 y tantos millones de habitantes? Piensen ustedes en las grandes concentraciones del mundo desarrollado. Es decir, vamos, si no enmendamos, si no hacemos una gran reforma de nuestra civilización, a un colapso civilizatorio. Y por eso es dramática la disyuntiva de este momento. Estamos entre ese mundo utópico que nos abre las nuevas tecnologías de información. Estamos ante un mundo de abundancia, de trabajo robotizado para todo lo que no sea producción creativa, de libre intercambio de la información. Hay que decir que en Venezuela, por ley, se aplicó el software libre, pero que por cierto ese proceso se ha quedado un poco paralizado, no ha progresado, pero se entendió, es decir, la libertad de eso. Piensen ustedes en ese mundo posible, un mundo posible en el que traslademos información y no personas, en el que traslademos procesos mentales y no mercancías y no movilizaciones, en el que no derrochemos la energía y los recursos del mundo. Un mundo basado en las energías renovables, en la reciclación de bienes y de productos, energía eólica, energía geotérmica, energía de las mareas, no basada en el consumismo y el desecho, sino en el reciclaje y la reutilización racional de las cosas. Y este otro mundo catastrófico de mero saqueo, en el cual una rebatilla por las últimas reservas de la energía mundial podría llevar a un colapso inimaginable. Entonces, esa es la disyuntiva que está abierta en el mundo actualmente, y todos tenemos un peso, a veces mínimo, a veces grande, en abrirnos pasos hacia alguno de esos futuros. Uno nunca sabe. Laplace y otros dijeron que a través de la ciencia el mundo estaba determinado, pero durante el siglo pasado se dijo que no, que rige el principio de indeterminación, por lo menos en los niveles subatómicos de la materia. Es decir, alguno de su futuro está determinado para nosotros y hagamos lo que hagamos, no podemos evitarlo, o tenemos alguna libertad de ir hacia uno de sus futuros o hacia otro de los futuros. Esa es la interrogante que no podemos resolver más que a través de la acción. No lo vamos a saber, tenemos que actuar como si pudiéramos determinar que nuestro futuro va a ser la utopía de la libre información,
de la libre comunicación, de la riqueza del conocimiento para todos, o si va a ser el mundo del colapso y de la rebatiña última por los recursos energéticos del mundo y por la predación. Entonces, bueno, a ustedes les corresponde la respuesta a ese interrogante, a todos y cada uno de nosotros. Y la respuesta la sabremos, bueno, de aquí a muchos años, y la sabrán las generaciones futuras, si es que llega a haber alguna. Bueno, entonces, mira, eso.